Amigos y amigas, tenemos la posibilidad de charlar con el presidente de la comisión especial que se hizo para tratar la reforma del nuevo Código de Planeamiento Urbano, que es el concejal Facundo Vargas Agnassi. Concejal, gracias por venir. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Bueno, qué desafío, porque Sí. diría que es uno de los debates, uno de los 2 o 3 debates más profundos que debe tener una ciudad, sin duda, ¿no? Le quiero preguntar primero por qué, o si usted lo pidió, si lo eligieron, cómo se dio el que usted esté al frente de esta comisión. Seguro que, como usted muy bien dice, es un desafío importante. Y bueno, cuando uno ingresa a algún cuerpo colegiado, en este caso el Consejo Deliberante, me tocó y se empieza la distribución de las comisiones de cada una de las temáticas de cada uno de los concejales. A mí me tocó presidir la comisión de planeamiento en ese momento. Dado la importancia de la temática, como usted decía recién, se ha creado en la Constitución, en el Consejo Deliberante anterior, ya hubo una resolución que le daba origen a la creación de esta comisión especial que nunca se pudo conformar, claro. nunca se llevó a cabo el O sea, el intendente Alfaro no tenía intenciones. Diríamos que sí había voluntad política por parte del Consejo Deliberante de hacerlo. De hecho, se avanzó con esta resolución de la comisión especial. A partir de allí, se puso en función la comisión especial y el presidente del Consejo Deliberante consideró que quien tenía que estar al frente de la comisión especial era el presidente de la comisión permanente de planeamiento del municipio, ¿no? Así que de esa manera es como yo llego a presidir esta comisión. Antes de empezar la charla, yo quiero serle sincero, porque Diga. yo no dejo de ser un vecino de San Miguel de Tucumán, al margen de mi profesión, y usted no deja de ser un concejal de San Miguel de Tucumán, y en cierto punto de vecino a concejal. No nos cague, concejal. Este va a ser un debate de mucho lobby, de muchas presiones, de industrias pesadas, inmobiliaria, construcción, de gente de mucho dinero que va realmente a pujar muy fuerte. Yo le quiero pedir que no se olvide de los vecinos, que la reforma del código sobre todo tiene que ser para los vecinos y para la ciudad, no para los empresarios, que está buenísimo, ¿no?, acordar con todo el mundo, pero me permito decirle eso. Bien. Es decir, en este debate, esté del lado de los vecinos. ¿Usted qué le parece cuando yo le digo eso? La verdad que me parece una posición, tu posición, una posición razonable, que eso no va a pasar nunca. No vamos a poder, lo estamos haciendo para los vecinos, no vamos a poner del lado de los vecinos. Las audiencias van a ser públicas y el formato que tiene esta comisión especial para la reforma del Código de Planeamiento es justamente que venimos a romper con esa manera de legislar, si querés, que es a puerta cerrada y que se viene dando en los distintos parlamentos, imponiendo esta impronta de poder legislar a puertas abiertas, ¿no? Sería espectacular. En eso va a ser central en la comisión. Legislar a puertas abiertas, seguramente ya. O sea, para usted es un tema importante. Muy importante. Que yo le doy, porque mire, se lo vengo dando a varios, en realidad, la imagen de lo que era la gastronomía, haciendo un paralelismo, ¿no? En algún momento las cocinas estaban ocultas, oscuras, llenas de humo, de calor, nadie sabía qué pasaba. Y los restaurantes más prestigiosos del mundo hoy, y los de segunda línea también, e incluso los de tercera línea, tienen la cocina hoy en el medio, vidriada, y todo el mundo ve lo que pasa. Cambia el paradigma. Sí, exacto, ¿no? Y en cierto punto creo que genera más confianza, creo que genera más el ver, el percibir lo que pasa ahí, a que alguien te lo cuente, ¿no?, digamos. Por supuesto, y entendemos que durante la sustanciación de estas audiencias, que es donde se va a dar el debate para la formación de la norma o de la posterior ordenanza que va a ser el Código de Planeamiento Urbano, van a participar los actores centrales de esa temática. La ordenanza ha sido creada de forma que no funciona la comisión sin la presencia de quienes tienen del colegio de arquitectos, del colegio de escribano, de las universidades, de los colegios profesionales, de todos los sectores, de todos los actores que tienen una injerencia y una opinión relevante en ese sentido, deben inexorablemente participar en esta comisión. Bueno, vamos a empezar a charlar. Sí, Lo primero que le quiero preguntar es, usted personalmente, Facundo Vargas Agnassi, ¿qué tipo de ciudad quiere? ¿En qué tipo de ciudad quiere vivir respecto a San Miguel de Tucumán? Bueno, yo entiendo que esta reforma del Código de Planeamiento Urbano va a tocar varias aristas.
¿no? Va a tocar varias aristas. Tenemos que tener un código de planeamiento urbano con una mirada metropolitana inexorablemente. Una mirada metropolitana en el sentido que, bueno, usted sabe, el 60% de la población de la provincia de Tucumán vive en el Gran San Miguel de Tucumán. Sí. Tenemos una conexión muy grande con los municipios vecinos y entiendo que hoy el tránsito con ellos está colapsado. Total. Entendemos que hay que construir puentes, intervenciones urbanísticas realmente y tomar medidas, ¿no? Movilidad urbana va a ser central. La movilidad urbana, que usted sabe que un gran porcentaje, un gran porcentaje de quienes transitamos por San Miguel de Tucumán, la movilidad urbana, el transporte público es lo importante y lo esencial. Sí. Yo entiendo que más allá de la calidad o la eficiencia del transporte público, que es otra discusión, lo que se va a discutir en el Código de Planeamiento Urbano son los nuevos ejes que pueden tener. Entendemos que mucha gente, muchos de los que nos están mirando, no conozco su opinión, pero creo que queremos desalentar la ida de los autos al centro, Totalmente. de los colectivos al centro, y garantizando también, por supuesto, una buena accesibilidad. Entonces, todas esas cuestiones tienen que armonizarse para que se pueda plasmar el Código del Planeamiento Urbano. Hoy nosotros tenemos un Código de Planeamiento Urbano que ha sido intervenido por última vez en el año 98. Imagínese usted que la ciudad va creciendo. Nosotros lo que tenemos que lograr con este Código de Planeamiento es adecuar las normas urbanísticas a la realidad actual de la convivencia de la gente. Total. No tenemos ninguna. Entonces, en ese Código de Planeamiento viejo y vetusto, encontramos que no hay una normativa sobre movilidad urbana. Encontramos que no hay una normativa sobre medio ambiente. Encontramos que hay muchos temas que son modernos y que hoy inexorablemente y necesariamente tienen que estar en la agenda y tienen que formar parte del cuerpo. Cuando digo cuerpo, digo del cuerpo de ordenanza, legislando en ese sentido. Por ejemplo, dentro de lo que dice movilidad urbana, ¿no? Sí. ¿Usted qué ciudad quiere para los transportes alternativos como las bicis, los monopatines? ¿Va a estar contemplado? ¿Se va a escuchar también a esas personas? Que hoy son muchas, ¿no? Que usan como transporte como por supuesto, diario. Inexorablemente tienen que estar contemplados. Sé que hay muchas organizaciones que están al frente, organizaciones vecinales que están al frente de esta temática, que tienen que ser invitados y tienen que ser escuchados. Hay que ver cómo podemos adecuar las necesidades de ellos con las que puede ofrecer la ciudad. Recordemos que vivimos en una ciudad muy compleja, está formada por muchos habitantes en un espacio muy chico. Es cierto eso también, y que no parece haber, y esto lo digo yo, una opinión mía, ¿no? No parece haber muchas ganas de la municipalidad y de la intendenta Chala a dar lugar a ese tipo de transportes, digamos, ¿no? Bueno, pero esa temática la vamos a introducir en la reforma, y si entendemos que pueden tener lugar ese tipo de vehículos porque la gente lo usa, porque el consumo lo vemos, va a ser contemplado. Es muy importante lo que me dijo usted, porque en cierto punto tengo fe en que toda la comisión que se armó, que tiene representante del Ejecutivo del Legislativo Municipal, no haga lo que un intendente, en este caso una intendenta, pida. Yo una crítica que tengo grande con el Consejo Deliberante en general es que siempre termina siendo cómplice del intendente. Cuando fue Alfaro, de Alfaro, y ahora que es Roxana Chala, de Roxana Chala. Y eso que eran de colores políticos diferentes, ¿no? Digo, el contralor del Consejo para mí es menor, la pelea del Consejo es menor. Hay mucha... se presume mucho que las cosas salen por unanimidad o que algunos en definitiva solo votan. Y me da eso. Entonces, no va a ser un código de planeamiento urbano en base a lo que pida la municipalidad. No. Para nada. Igual, de hecho, inexorablemente debemos compartir con el Departamento Ejecutivo Municipal este debate, porque muchos funcionarios, algunos de los funcionarios que hoy integran esta comisión especial, Lobo Chacleán a la cabeza, pero hay funcionarios, son 4 miembros del Departamento Ejecutivo los que intervienen según lo establecido por la ordenanza, pero hay miembros de carrera que vienen trabajando hace muchos años en la municipalidad y que conocen mucho de la temática. Esa gente seguramente que hay que escucharla, ¿no? Que son gente de carrera que trabaja hace 30 años. Y con respecto a cómo queremos llevar a cabo el trabajo,
lo tenemos claro. Así que quede tranquilo que va a ser a puertas abiertas y con la presencia de los vecinos. Me deja tranquilo. Le pido que se pongan los auriculares, concejal. Quiero que vea un video suyo. Epa. En donde acá para mí está quizás el debate más importante de la ciudad y el que más lobby y presiones va a tener, que es la avenida Mate de Luna después del Ejército. Lo escuchamos y debatimos de ese tema. La comisión esta vamos a interactuar con la Cámara de la Construcción, por ejemplo, que seguramente son socios estratégicos en el crecimiento de la ciudad, y en ese sentido vamos a conversar con ellos. Si volvemos a hablar de la avenida Mate Luna, después del Ejército del Norte, vemos que no hay edificios en altura. Después del Ejército del Norte, vemos que todos los terrenos, seguramente ustedes pasan por ahí, ven que están en venta, y es porque al empresariado no le conviene hacer un edificio de 3 pisos porque no es antieconómico. Por eso tenemos que tener una mirada en la que podamos consensuar con ellos en qué medida podemos ganar todos. Que estoy de acuerdo, ¿no? El Código de Planeamiento Urbano actual, salvo excepciones muy pocas, dice que Mate de Luna, desde Colón y Ejército para allá, solo edificios de 3 pisos. Solo monoviviendas. Monoviviendas. Ni siquiera de 3 pisos. ¿Usted qué piensa? ¿Que eso se tiene que caer? Es decir, ¿que vamos a la construcción en esa zona? Cuando hago referencia a que el sector de la construcción son socios estratégicos en el crecimiento de la ciudad, creo que inexorablemente es así. Ellos se dedican a la construcción y nosotros debemos marcarle el camino de cómo puede ser la construcción. Si me pregunta una opinión personal, yo creo que sí. Y de muchas formas, y para eso vamos a escuchar a los expertos. Yo entiendo que si podemos, después de la avenida Mate Luna en el Ejército del Norte, poder construir en altura, quizá con un retranqueo ordenado y bastante amplio para no contaminar visualmente, porque esa es la génesis y el origen de la prohibición. No toda la cuadra de edificios como fuese Avenida Libertador, sino más parecido a otros lugares donde hay 3, 4 edificios por cuadra, pensando en voz alta en una forma de limitarnos, pero también alentando a que se pueda construir de esa forma. Tal cual. Yo le digo lo que me pasa a mí y algunos mensajes que recibo. Lo que me pasa a mí es, primero, teniendo en cuenta lo que se hizo en el tramo de Alén, Ejército, bien, es decir, toda la parte del parque, que ya hay muchas torres, digamos, que también tenía que ver con el código anterior, hay edificios que son espantosos. Por supuesto, y si me permite un segundo ahí con lo que me decías recién del parque, que es algo que es importante. Del parque Avellaneda. Perdón, yo hablaba del Parque 9 de Julio. Hablaba del Parque 9. En el Parque 9, en las ciudades más importantes del mundo, seguramente ves cómo se desarrollan al frente de los parques, los edificios, los restaurantes, ¿no? Nosotros hoy tenemos que alentar eso en nuestro Parque 9 de Julio. Yo estoy de acuerdo en esa zona. Yo le decía en la Mate Luna, hay edificios que son espantosos, no contemplados en el Código Urbano, porque en definitiva uno no habla nunca del diseño, pero quizás hay que empezar a hablar de eso, ¿no? Por otro lado, y no menos importante, que usted lo dijo también y creo que va a coincidir, hay 70 departamentos y 5 cocheras. Por otro lado, y no menos importante, el barrio que está atrás, que es Ciudadela, empieza a denunciar muchos problemas de agua después de la construcción de todos esos edificios de ahí. Bien. Y en cierto punto eso le quiero preguntar, ¿no? Del tramo de Mate Luna, de Ejército, o Ejército y Colón, a América y Adolfo La Vega, o si no, hasta Conquija, digamos. Hasta el final. Ahí también está Parque Guillermina y todo. ¿Qué estructuralidad tenemos en términos de servicios? ¿El agua va a permitir que se hagan torres ahí? Eso es un trabajo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a afrontar eso? El Código de Planeamiento Urbano, recordemos que te marca el camino. El Código de Planeamiento marcará el camino, dirá, se puede construir allá en tal sentido, no se puede construir en tal sentido, buscará la equidad entre la infraestructura y los servicios para poder tomar una decisión y llevar la infraestructura hacia algún lado. Yo creo que eso es lo que tiene planteado el Código, lo que va a plantear el Código de Planeamiento Urbano. No tiene la decisión de cuánto se invierte, eso es el intendente. Total. El Código de Planeamiento Urbano, te vuelvo a repetir, marca el camino. Pero usted dice, por ejemplo, terminamos, ¿no?, el debate, hablamos de acá 1 año y el Código permite la creación de edificios en todo ese tramo, digamos, y empiezan, ¿no? Pero no se acompaña con, por ejemplo, la red cloacal o la red de agua. No, y bueno, se tendrá que, si la ciudad está creciendo hacia el oeste, habrá que ir con infraestructura hacia el oeste. Coincido con usted. O sea, la infraestructura tiene que ser
hay una equidad y tiene que ser equidad entre infraestructura y servicio. Bien. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de introducir en este código de planeamiento, y en ese sentido es inexorablemente y es muy necesario escuchar a quienes tienen la información, ¿no? a quienes saben el tema. Por eso la comisión especial están convocados en ese aspecto. A mí me decían, hay zonas donde no se puede levantar edificio porque se van a hundir. ¿Eso es cierto? ¿Ya se empezó a charlar? ¿Todavía no? Mira, obviamente que ver cómo están las napas es muy importante, pero yo entiendo también que hay mucha falta de inversión por parte de los empresarios para poder darle calidad de estructura para poder irse para arriba. El tema de las napas solamente se puede vencer con inversión, sí, con estructura, y esa no inversión por parte de las empresas constructoras es lo que creería que el código de planeamiento debe controlar. Claro. Debe controlar eso. Así que si se controle los cimientos, sean con una inversión distinta. Con una inversión distinta. Por el riesgo de las napas. Exactamente, y además son muchos temas los que hay que controlar. Si nosotros llevamos la ciudad en ese sentido y se empiezan a crecer, a ver muchos edificios, ¿qué vamos a hacer con los autos? ¿Qué vamos a hacer con el tránsito? Uf. ¿Cómo van a entrar? ¿Por dónde van a ir? Todo eso hay que pensarlo. Estoy de acuerdo. Y no menos importante también, yo le decía escuchar a los vecinos. A mí me llegan ahora muchos mensajes de Mate de Luna, de vecinos, ¿no? Que es cierto, usted decía en el video, hay vecinos que están en venta. Entonces el vecino que tiene la casa en venta, son casas muy caras. El Mate Luna es una arteria principal de toda la provincia, diría. Entonces otro vecino totalmente por ahí no se la puede comprar, y la construcción se la puede comprar fácil y hacer un edificio. Pero por otro lado hay vecinos que no tienen la casa en venta y dicen, este del lado me vende y me levantan una torre y yo me tengo que bancar 20 meses de construcción, me quiero matar. Esas dos miradas, las dos son valiosas para mí, ¿no? Y yo entiendo que la inversión muchas veces, que el edificio, etcétera, etcétera, es un bien preciado porque da trabajo, porque, bueno, da vivienda. Pero entiendo que los vecinos de la vuelta también no quieran decir, me van a construir 30 torres acá, porque, digo, eso se va a contemplar también, y ese vecino va a ser escuchado también. Ese vecino va a ser escuchado, pero creo que es central que entendamos que en este crecimiento la convivencia armónica tiene que ser importante. Si yo me están construyendo un edificio al lado, y bueno, yo no puedo pararlo por más vecino que sea y por más molesto que sea, y eso me hago referencia eso es cierto, con la convivencia armónica, ¿no? Eso es totalmente de acuerdo. De hecho, la tolerancia tiene que... Hoy yo, si tengo y me construyen al lado, el código lo permite, pero ahora casualmente hay un código que no lo permite, y quizás por algo también. Y esa situación, entiendo que es un debate, no tengo una posición tomada. Simplemente lo que, desde mi lugar, intento pedirle, o a usted y a toda la comisión le voy a pedir, es, también escuchen al vecino que vive hace 30 años ahí, que dice, che, yo no me quiero bancar una torre al lado acá, una torre al lado acá, una torre al lado acá. O sea, me generaría problemas también. Me jode la vida. Bueno, seguro. Un poco y un poco, ¿no? Ese debate sí, obviamente va a estar abierto, como te dije recién, que las audiencias van a ser públicas y se va a escuchar a los vecinos. Así que en ese sentido, no sé cómo terminará quedando la normativa, si se permitirá o no se permitirá, qué cantidad de edificios se podrá construir en altura por cuadra, que también puede ser una forma de limitarlo. Exacto, ese detalle, pero digo, ahí hay algo como central en lo que yo veo, ¿no? Porque hay una cosa, si nos sinceramos, concejal, usted y yo, y es que la Mate de Luna está el sector de la construcción así. Para comprar, para construir, porque es un lugar, primero que un lugar muy la lindo avenida de tránsito, que divide en dos, sí, y después es un lugar bello ahí también, ¿no? Y por supuesto que uno dice, bueno, pero hay más posibilidades de vivienda. La otra que le pregunto también en medio de esto, que tiene que ver, es, pero nosotros tenemos un problema de vivienda, es decir, tenemos una demanda de alquileres que la ciudad no da abasto. En lo que yo veo, no. ¿Usted qué me dice de eso? Es decir, ¿hace falta construir vivienda por construirla? No hace falta construir vivienda por construirla, pero sí, inexorablemente la ciudad está creciendo hacia algunos lugares. Se está desplazando hacia algunos lugares, la ciudad, no la gente que vive en la ciudad. Por eso entendemos o pensamos o sentimos que la ciudad se está yendo hacia el oeste, está creciendo hacia el oeste. Y
la necesidad de construcción o no de viviendas, nosotros tenemos que garantizar que estén dadas las condiciones. La demanda sabrá si hay o no necesidad de vivienda o no. Claro. Le pido que se pongan de nuevo los auriculares. Sí. Vamos a ir para atrás. Digamos, si le quiero hacer escuchar un audio que hace 2 años, cuando asumió este nuevo consejo, usted también, de hecho, y la intendenta Chala, usted en la Gaceta decía esto. Lo que primero que podemos poner sobre la mesa es las dificultades que tiene para el tránsito San Miguel de Tucumán. Creo que no hay ninguna política, no se realizó ninguna política, no se tomó ninguna medida seria con respecto al tránsito del San Miguel de Tucumán. Creo que hay que trabajar mucho para eso y sobre todo también que se viene avanzando en este tiempo sobre los transportes alternativos como la bicicleta, el monopatín, que no están regulados y por ahí sería bueno regularlos, ¿no? Ya me dio la opinión de lo que decía la bicicleta y el monopatín, pero le pregunto esto también en términos de código de planeamiento y gestión de la intendenta. ¿Se hizo algo por el tránsito? Te cuento, se está trabajando en el tránsito. Tengo la medida visible del tránsito han sido los carriles exclusivos, que a mi entender han sido un éxito. Han mejorado la transitabilidad de la ciudad y de cual fui autor del proyecto de ordenanza de carriles exclusivos, más allá de la decisión tomada de la intendenta de llevarlos a cabo. Pero esa sí fue una intervención táctica, o táctica le diríamos, para mejorar el tránsito. Faltan tomar muchas medidas. Falta desalentar que vayan tanto los autos al centro. Tiene que andar mejor el transporte público para eso. Total. Es todo un ciclo, ¿no? Hay que desalentar las entradas de los colectivos tan cercanos al centro, garantizando, por supuesto, recordemos que en San Miguel de Tucumán están los colectivos urbanos, los interurbanos, los interurbanos son los que vienen del interior. Sí. Habría que garantizar a la gente del interior la llegada a los lugares donde hay servicios importantes, a la justicia, a los hospitales, a ese tipo de lugares se le tiene que garantizar la llegada a la gente del interior, pero seguro desalentar la contaminación de automotores y de colectivos que hay en el centro de la ciudad, ¿no? Total. Uno más. Déjese puesto si quiero los auriculares, que vamos a ver 3. Un hito más ahora. Esto es un tema central, ¿no? Esto también hace 2 años en la Gaceta usted decía esto. Sí, con mucha expectativa, ¿no? Creemos que tenemos los peronistas en este nuevo escenario de Roxana Chala como candidata a intendente. Creemos que tenemos mucha expectativa en ella. Creemos que la ciudad de San Miguel de Tucumán tiene muchísimos problemas, es intransitable, tiene problemas, los basurales a cielo abierto, muchas cosas de las que se vino hablando en campaña y que hay 180 días para meterle pata, como se dice, y poder, digamos, volver las cosas a un estado mucho mejor, ¿no? Bueno, 180 días son 6 meses, pasaron ya 4 veces más, 2 años. ¿Se trabajó en esto, concejal, en basurales? Se trabajó y mucho. La erradicación plena y definitiva es muy difícil. Hoy tenemos el tucumano tiene una cultura de volver al mismo lugar y y volver a tirar las cosas, y rápidamente se vuelven a formar los basurales. Hay programas creados para tal efecto que se llama el Separá, que en los lugares donde hay basurales se van haciendo algunas intervenciones creando lugares de gimnasia, dándole algún tipo de actividad social o vecinal para poder erradicarlo. ¿Se está trabajando, me preguntás? Sí. ¿Falta mucho? Sí. Yo siento que va a venir un debate, no sé si en algún momento, yo creo que este año, que va a ser el punitivismo sobre los basurales, ¿no? Yo no tengo una posición tomada, pero creo que lamentablemente vamos a ir a una situación de cámaras y cornetas y el que tira lo multamos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo estaría de acuerdo, pero hay un tema que es central ahí, en este que usted está abordando, que para poder entrar en esa temática de punitarismo, tenemos que crear un código ambiental en la ciudad. Tiene que existir un código ambiental que establezca claramente cuáles son las multas. Todo el tipo de sanción que pueda tener, claro, para poder guiarnos y llevarnos con un código. Es algo que es una deuda, y yo entiendo que ya se está trabajando en el Consejo Deliberante para crear un código ambiental, ¿no? Código ambiental, claro, entiendo. O sea, existe en otras ciudades y en otras provincias. La importancia de
Bueno, Para poder parece- llegar, entiendo, pero para poder llegar a que sea a una conducta punitiva, como usted dice, tiene que haber un código necesariamente. Total, yo no tengo una posición tomada en términos que entiendo porque que es cierto también, porque me lo dicen los vecinos que muchas veces la municipalidad limpia y se vuelve a tirar. Y por otro lado, y no menos importante también, hay lugares donde la recolección de residuos no es completa incluso. Entonces, las dos cosas, que es un esfuerzo tanto del Estado Y hay que municipal y reforzar de los eso. vecinos también. Seguro, ¿no? seguro. Los vecinos tienen que poner mucho de eso. Espacios verdes, la última que le pido los auriculares, Sí. hace un año con Ania Martínez en prensa, usted decía esto que es un tema para mí central Que la creación de espacios verdes va a ser central en la creación y mantenimiento, digamos, fortalecer crear nuevos y fortalecer a los ya existentes, creo que va a ser central en el abordaje de este trabajo, ¿no? Además, entiendo que los puntos centrales para esta reforma o donde debemos hacer hincapié es no solamente en los espacios verdes, sino también en la descentralización del municipio, ¿no? Entiendo que la descentralización de la ciudad y el crecimiento de la ciudad hacia la periferia de la misma va a ser central para que podamos tener un ordenamiento mucho mejor acá en la ciudad. Para mí también es vital, ¿no? Y creo que para los vecinos también los espacios verdes. Y usted decía, ¿no?, que iba a ser vital en este debate. Mire, hace un año ya que lo decía. Y yo le pregunto, por un lado el nuevo Código de Planeamiento, el Consejo y las declaraciones de algunos concejales dicen no, son vitales, de la intendenta también. Y por otro lado, la legislatura regala espacio verde, digamos, ¿no? Este año yo creo que se paró del debate público que iban a cederle a un club de rugby un pedazo de Campo Norte, digamos. ¿Usted qué piensa que debemos hacer con Campo Norte, que es un pulmón vital para mí también en medio del debate del Código de Planeamiento? Bueno, te cuento que hace una semana o 2 semanas yo ya he presentado un proyecto de ordenanza con respecto a Campo Norte. Entiendo que Campo Norte es de la provincia. Estrictamente el municipio de San Miguel de Tucumán no puede realizar ninguna intervención ahí, eso en términos legales. Uh-huh. Yo he presentado un Puede proyecto, pedir que se lo ceda. Yo he presentado un proyecto de ordenanza para que el Departamento Ejecutivo Municipal comience a tener un diálogo con el Departamento Ejecutivo Provincial para que a través de cualquier mecanismo, como usted decía, sesión, comodato o cualquier mecanismo jurídico, se pueda intervenir, pueda la municipalidad intervenir la zona para poder crear el Parque Norte. Creo que si los dos ponen un gran esfuerzo, tanto el municipio como la provincia, nosotros los vecinos de San Miguel de Tucumán no nos vamos a ver privados de tener un parque que espero que quede lindo si lo intervenimos y se trabaja sobre él, pero además que es muy grande, el tercer pulmón de manzana más grande que tiene la ciudad. Total. No, perderlo sería irrisorio. Y al no noroeste es el único, diría, ¿no? Sí. Usted sabe, la semana pasada vino Matías Galindo, el presidente de Metabici, una asociación de bicis, y él tiró algo al aire que me pareció espectacular, que es cerrar el Parque 9 de Julio los fines de semana a la circulación de autos. Es decir, promover un sitio seguro para caminar, para bicicleta, para gente que anda en monopatín, y en cierto punto, bueno, para desalentar también que los autos se metan en todos los rincones, ¿no? Uno entiende que va el vecino y se va al barcito y lo quiere dejar en la puerta ahí, pero ese tipo de cosas ¿se pueden meter dentro del Código de Planeamiento? Por supuesto que sí, se puede meter con el... Soy más partidario de no cerrar todo el parque, sino sí a dar un sector. En ese sentido, si me preguntan una opinión con respecto a eso, esa es mi opinión, pero sí se lo puedes plasmar en el código. Ese tipo de cosas van también a tener un lugar. Es decir, puntualmente, ¿qué hacemos con los espacios verdes? Por supuesto. De cerrarlos o no, de que tengan un pedazo o no, de los feriantes que roten o no. Sí, del arbolado urbano, de la sustentabilidad, por supuesto. Ese tipo de normativas tiene que impregnar el nuevo Código de Planeamiento Urbano. Como yo te decía recién, no tenemos ninguna normativa con movilidad urbana, no tenemos ninguna normativa de espacios verdes tampoco. De espacios verdes. Entonces, vamos a abordar ese tema y vamos a impregnar el Código de Planeamiento Urbano con esas cuestiones para tener un código, por supuesto, moderno y a la altura de las circunstancias. ¿Usted qué piensa? ¿Que los espacios verdes son para que la ciudadanía los ocupe o son para que estén divinos en realidad? Bien cuidaditos, pero que nadie pise nada.
Tiene que haber un mix de los dos. El cuidado, la ocupación y el cuidado son centrales. Pero no te puedo decir que para una cosa sí y para una no. Claro. Entiendo que la mixtura en ese sentido es importante. Yo le pregunto porque, por ejemplo... Disfrutarlos y cuidarlos. Mire que yo he Nadie sido cuida. crítico terriblemente también del intendente Alfaro, como lo soy de la doctora Chala y como lo voy a hacer de todo, porque en realidad es simplemente mi trabajo, ¿no? Y de un intendente en funciones, marcar las cosas que yo pienso que se van haciendo mal. Pero un acierto de la intendencia de Alfaro era que las ferias gastronómicas rotaban por las plazas. Roxana Chala cortó eso, digamos. Yo cuando hablé con la responsable del sector me dijo, pasa que ensucian todo, queda todo sucio. ¿De qué mirada tiene de eso? Una ciudad que sea ocupada por los distintos emprendedores, una ciudad que tenga solo sectores y que de ahí no se muevan, porque es un poco lo que hizo la intendente, no vayan acá, pero no se muevan de acá. Y por otro lado también, ¿va a estar y se piensa meter todo eso en el Código de Planeamiento? Con respecto a si pueden realizar actividades o no los feriantes de manera rotativa, etcétera, etcétera, no forma parte de la discusión del Código de Planeamiento Urbano. Bien. Así que en ese sentido no te puedo garantizar, no te puedo decir que va a estar regulado porque Claro. no va a estar en la mesa de discusión. Bien. ¿Y usted qué piensa de eso como concejal ya? Todo lo que sea alentar a los emprendedores, de hecho en la administración anterior yo estuve al frente del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde había un programa de microemprendimiento donde tuve mucho contacto con los emprendedores, así que es un tema que me gusta porque vi muchos triunfar, vi muchas frustraciones, en ese sentido siempre voy a estar del lado de ellos. Claro. Así que... Porque están laburando, ¿no? Seguro, Digo, seguro. papeles más, papeles menos, están todos Seguro. trabajando. Sí, sí. Le pido en el control, estoy perdido con el tiempo, Lucas, que me marques el tiempo. Pero bueno, quiero empezar a hablar también de cosas del consejo. Perfecto. Que quiero empezar a preguntarle cosas fuera del Código de Planeamiento Urbano. La familia Vargas Ignacio. La relación con los primos. ¿Se llevan bien usted, Jerónimo, Emiliano, Carolina? ¿Cómo es esa relación de la que tanto se habla en la política tucumana? ¿Están enfrentados? ¿Son enemigos? ¿Cómo se llevan? No, nos llevamos muy bien. Yo con Jerónimo trabajo desde que empecé en política, de toda la vida. Es que él en realidad es como mi hermano. Somos primos, pero es como mi hermano. Y la Caro y Emiliano también tienen su agrupación política y su militancia territorial. Bueno, ellos son hermanos. Son hermanos y que la respeto porque es histórica en toda la familia. Nadie puede decir que los Vargas Ignacio se dedican a la política desde hace poquito, toda la vida han tenido tuvieron esa vocación de servicio. Así que no, eso que están peleados y que hay un mito, que no tenemos perfecta comunicación. Estamos cumpliendo 10 años de aquel, no vale la pena repasarlo, ¿no? De aquel episodio, pero que en definitiva yo no lo vi como grave cuando el hoy concejal Emiliano Vargas Ignacio fue detenido en Santiago Letero, bla, 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 bla. Y recuerdo que en ese momento Clarín publicó una foto de Jerónimo, como esta vez él se enojó muchísimo, dijo, le parecía injusto, que a mí también, digamos, ¿no? Porque uno es uno y el otro es otro. ¿Eso no rompió la relación entre los primos, digamos? Estamos hablando de 10 años, ¿no? ¿Se acomodó o nunca pasó nada? ¿Qué me puede decir de ese episodio? No, nunca pasó nada, no se rompió la relación y al día de hoy yo tengo una gran relación con Emiliano. Tengo una muy buena relación con Emiliano porque somos compañeros del Consejo Deliberante y además tengo muy buena relación con él. Dígale que venga, que lo estoy invitando, que me encantaría tenerlo. Se lo vamos a decir. Y con Carolina, exactamente lo mismo. Bueno, hay 2 legisladores y 2 concejales ahora casualmente. Sí, con Caro también. Con Caro también tengo muy buena relación. Ella era un poco más grande que yo con respecto a las generaciones. Todos hemos sido criados en Villa 9 de Julio, en el barrio de Piedra Buena. Así que también me llevo muy bien con la Caro. ¿Y qué es eso? Es en cierto punto, porque bueno, es una familia, usted lo decía, también protagonista en la política tucumana, digamos, y se habla mucho, ¿no? Uno nunca puede darle entidad a todo eso que se habla, realmente. Pero ¿qué piensan ustedes del rol que ocupan como familia dentro de la política tucumana, digamos? ¿Se sienten protagonistas, atacados, queridos? ¿Qué me podría decir?
Mira, yo me siento muy contento con estos 2 años de gestión. Es la primera experiencia parlamentaria que yo tengo, después de haber acompañado mucho a Jero en muchos años y haber sido candidato un par de veces. Claro, usted es el más joven, ¿no? De los 4. Sí. Y haber sido candidato un par de veces, yo hoy me siento muy contento, ¿no? Muy reconfortado. Y entiendo. ¿Pide consejos a los primos? Por supuesto. Jerónimo siempre le pido consejo. Sí. Porque, le digo la verdad, una de las cosas que a mí yo no puedo creer de la política en general es los egos que hay, ¿no? Yo a veces le pregunto a uno y digo, ¿y no le pedí consejos? No, ni en pedo. No, ¿Viste? no. Como esa cosa así de... Yo como si fuese... No solamente a Jerónimo, que es mi conductor político, o a mi familia, sino a pares míos concejales y amigos que hayan tenido más experiencia que seguramente un consejo o una apreciación con un tema determinado es válido para el accionar de algo. ¿Usted cree que el legislador Vargas Aynace va a ser gobernador en algún momento? Yo creo que sí. ¿Qué quieres que le diga? Yo creo que sí. Pero bueno. Yo creo que también, ¿eh? Bueno. Yo creo que también. ¿Y falta mucho para eso? Sí, mucho. Jero todavía es joven. Así que falta mucho. Bueno, es decir, ¿qué queda de tener el legislador? 50 y pico, ¿no? 55, sí. 56 por ahí, 55. ¿No? Está muy, más bueno. Son de una generación que todavía tiene mucho por dar a la política. Pero yo le decía, yo creo que también, porque en cierto punto es uno de los cuadros, sin dudas, dentro de lo que yo llamo varones del peronismo, varones con B larga en realidad, ¿no? Es uno de todos esos grandotes. Pero quiero preguntar por eso también, porque usted forma parte de un partido que ahora mismo incluso está en pleno de un debate, que yo creo que va a ser un año duro respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, parte del peronismo como el gobernador, que está de acuerdo, que quiere impulsar la reforma política y sacar los acoples, parte de ese peronismo que no quieren, como el legislador Sergio Mansilla, que fue el que se opuso, y el ministro del Interior también, y una puja ahí que yo creo que este año va a ser bravísima en la legislatura. ¿Usted qué posición tiene en todo eso? Si me preguntás una posición con respecto a los acoples, yo entiendo que si se aborda una reforma de la Constitución y se toca el sistema electoral, yo creo que acotaría aún más el sistema de acoples, no eliminándolos. Si me pregunta una opinión. ¿A cuántos? A la cantidad de cargos, que haya a cubrir. Es decir, si se eligen 19 legisladores, 19 problemas. Acoples, digamos. Sí. Que es bueno, yo creo que ese debate se va a dar este año. Y ojalá, ¿no? Y ojalá que se dé. Le pregunto una más también, Consejo Deliberante. Algunas cosas que yo he seguido muy de cerca. Por ejemplo, la expropiación de la Escuela Gabriela Mistral, ¿no? El Consejo Deliberante votó el 9 de noviembre del 24 la expropiación casualmente de la Escuela Gabriela Mistral, 15-2, todos a favor menos Canelada y Cobos. Básicamente declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación todos estos inmuebles que del 88 siempre fueron de la cooperativa. 8 meses después, los jueces Sergio Gandur y Eve López Piosek lo declararon inconstitucional a esa expropiación. Dijeron, cabe reiterar que la Constitución de Tucumán no reconoce a los municipios la potestad de declarar la utilidad pública en efectos expropiatorios, sino que atribuye de manera expresa dicha competencia a la legislatura. La declaración de utilidad pública constituye una función legislativa por excelencia, en tanto habilita al Estado a restringir uno de los derechos más sensibles del orden institucional, que es el derecho a la propiedad. ¿Por qué acompañó esto, concejal? ¿Por qué votó a favor en ese momento? Porque entendía que había que ayudar a esa escuela, que había que traerla dentro del ejido municipal para poder fortalecerla más, para poder mejorar la situación de los docentes. Entendía que si pertenecía al municipio iba a mejorar las condiciones de la escuela. Claro. Pero entiendo también que si la justicia se pronuncia en ese sentido hay que respetar lo que dice la justicia. ¿Y si se vuelve a tratar esto de una manera u otra en el Consejo? Difícilmente se vuelve a tratar porque ya la justicia se ha pronunciado. Claro, pero la expropiación del inmueble. Del inmueble, no de la escuela. Claro. No voy a acompañar eso. Y le iba a decir, yo tengo la visión, esto es muy personal, ¿no?, que para mí los intendentes no debiesen ocuparse de nada que tenga que ver ni con educación ni con salud. Es algo que tienen que pedir el traslado a la provincia
Al 100%, es decir, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para mí no tendría por qué tener una asistencia pública, tendría que haber una asistencia pública, pero que sea parte del CIPROSA, y mucho menos escuelas municipales. No comprendo, creo que lo único que hace un intendente con eso es un poco de campaña, es lavarse la imagen, esa es mi opinión. ¿Usted qué piensa de que haya salud y educación dentro de los municipios? No lo veo mal, no lo veo tan mal como lo ve usted. De hecho, creo que por la cercanía que tiene un intendente con los vecinos, que los gobiernos locales son los que más cerca están de los vecinos, creo que habría que incorporar además políticas de seguridad que no forman parte estructuralmente de lo que tiene que hacer el intendente o la intendente. ¿Estaría de acuerdo con policías municipales? Incorporarla, sí. Mejorar la policía municipal. Claro. Sí, ponerle en funcionamiento, darle un rango mejor. Claro, que las patrullas, o acá que se llama, ¿cómo se llama? El GUM, la Guardia Urbana Municipal en Yerba Buena. Que tengan otra entidad, exactamente. Claro, que tengan competencia más de policía para usted. Más de policía, más control, más financiamiento para ellos, para poder moverse y controlar, quizá no tanto, no con las mismas facultades que tiene la policía, pero se podría encontrar una mixtura, dado que la seguridad hoy es un tema muy importante. Anoche estuvimos con Jerónimo en una reunión en Ciudadela, ¿no? Ciudadela, porque vi el video justo. Donde realmente vuelve la seguridad a ponerse entre las 2-3 primeras reclamos que tienen los vecinos. ¿Y usted cómo ve hoy la política de seguridad de la provincia? Todo lo que está llevando adelante el gobernador Osvaldo Jaldo y de la manera en la que lo está llevando adelante. Mirá, no por nada el gobernador de la provincia está primero en el ranking de gobernadores del país, ¿no? Creo que viene desarrollando políticas criminalísticas efectivas, políticas de seguridad efectivas, y que si ya se están viendo resultados, seguramente con el paso del tiempo se van a ver más. Así que ese es el camino, creo que hay que seguir transitando. ¿Y qué hablan en las reuniones como esa que va a Ciudadela? Van los vecinos, piden, porque veo que también está el comisario. Sí, en la noche de ayer... ¿Qué sucede ahí adentro? Un grupo de vecinos nos planteaba esta necesidad. Nosotros le hemos pedido a la gente de la comisaría que nos acompañe, que se acerque, para que los vecinos le cuenten cuál era la situación que venían viviendo ahí, y para poder tomar algunas medidas al respecto, ¿no? Mejorar, que haya más patrulla, se logre en la reunión que la policía se comprometa más con el vecino. Ante un reclamo de esa envergadura, que la policía tome carta en el asunto y aparezca más con el vecino. Si nosotros fuimos anoche a esa reunión, yo seguramente en la jornada de hoy, a la noche, ya va a ser una zona más protegida, si querés, o con más vigilada. ¿O usted siente eso, digamos, que cuando la política media entre vecinos y la policía... Para eso es la política. Para eso es la política. Y cuando ha pasado estos casos antes, ¿usted ve reacción? Sí. En muchos casos sí, en muchos casos hay policías que son muy responsables y advierten algunas situaciones y van hacia la mejora. Claro. O sea que hace falta como tirarle un poquito el pelo a los comisarios. No sé si lo diría así, pero quizá escuchar a los vecinos, como vos decías, también es importante y puede llevar a un lugar el que queremos, ¿no? Total. Yo vuelvo a decirle para el final de la nota lo mismo casi con lo que abrí, concejal, que es que le voy a decir la verdad, a mí me cuesta confiar muchísimo en la política y le deseo lo mejor al frente de esta comisión y confío y le pido de corazón que no nos caguen, piensen en los vecinos, denle lugar a los vecinos, le creo lo que me dijo, tomo la palabra de que va a ser un debate abierto y... Las audiencias van a ser públicas, eso, y lo vas a poder ver. Y que no cedan ante presiones que todos conocemos cuáles son, ¿no? Y todos conocemos también a los jugadores que son importantes y que por supuesto tienen que estar, y que no quiero ponerlo a los empresarios ni a los constructores como enemigos, porque no lo son. No lo son. Pero son la parte de la ciudad que tiene más poder económico y que en cierto punto es un negocio muy mirado y muy querido dentro de la política para presumirse, y los vecinos no tenemos eso. Entonces, en ese marco, no digo que sean enemigos, pero digo que siempre se llevan una mejor porción de la torta, van ¿no? a ser controlados y no vamos a ir en contra de los intereses de los vecinos de ninguna manera. Le agradezco, concejal. Gracias por la sinceridad y por haber venido. Muy amable, muchas gracias por la invitación. El concejal Facundo Vargas Ignacia, amigos, nosotros seguimos haciendo política por Cazón, ya seguimos.